Hola, ¿qué tal? Buenas y bienvenidos a Dati Community. El día de hoy en el Tier List estaremos viendo a los mejores líderes. Vamos a determinar cuál es la personalidad que tiene el mejor liderazgo. Quién es el que mejor lidera un equipo de trabajo. En un apartado general, porque como ya sabrán hay muchas vertientes, variantes y pues mecánicas de trabajo muy específicas para algunas cositas. Así que primero que nada el disclaimer que viene a continuación. Bueno, con eso listo, ahora sí les ponemos un contexto. ¿Quién es la mejor personalidad que lidera un grupo de trabajo? Se preguntarán bastante. Para poder determinar esto tendremos varias cosas en consideración. En primero, debemos tomar en cuenta sus propias capacidades y habilidades por el tipo de personalidad que se está trabajando. Segundo, tenemos que ver que sus empleados, o sea, este equipo de trabajo, no se les rebelen, no se les vengan encima, no hagan algún tipo de conflicto o un complot. Además, un buen líder tiene que alcanzar sus objetivos de forma clara y satisfactoria, así que exponer la meta y alcanzarla. Y por último, tener en cuenta que no todos los empleados, las personas con las que trabajan, son personas iguales. Cada quien tiene su propia vida, su propia personalidad, sus propios problemitas que aparecen, porque cada uno pues tiene su propia vida, simplemente eso. Así que un líder tiene que tener todo esto en consideración pues para considerarse un líder apropiado, así que trabajaremos con este concepto. Lo siguiente a determinar aquí es cuáles son los tier del día de hoy, cuáles son nuestras clasificaciones. En primer lugar tenemos al mejor líder, que tenemos a un top obviamente. Luego tenemos un buen liderazgo, una persona que lo hace muy bien, tiene un par de detallitos que ver pero todo muy bien. Él cumple bien, o sea una persona de que lo pones de líder y es como que no me quejo. Está bien, no hay tanto problema. Tenemos al que se le dificulta, que es, a pesar de que lo puede hacer, no es la mejor alternativa porque pasan ciertas cositas. Y bueno, el último es el liderazgo, mejor otro sistema, que son personalidades que por lo general no deberían liderar porque se les complican bastantes cosas. Así que ellos optan por otro tipo de sistema. Pero ya vamos a hablar de eso poco a poco, no se preocupen. Bueno, así que ya empezando como de costumbre, vamos a empezar con los que están en un punto más que todo intermedio. En este punto vamos a agarrar dos que son muy parecidos, que es el ISTJ y el INTJ. A ver, ¿dónde estás? INTJ, ya aquí estás. A ver, estos dos son dos tipos de personalidad que tienen una herramienta cognitiva que se llama T. Esto hace que tengan una muy buena ventaja con respecto al tema del liderazgo, que es el conseguir metas. Son personas de que tú le pones una problemática y automáticamente en su mente ya saben cómo resolverla. No por un tema de hiper mega racionalización, sino más que todo porque ya hay una respuesta específica a cómo es que eso se tiene que hacer específicamente. Y esto para un tema de liderazgo sirve bastante. Sin embargo, estos dos tipos de personalidad suelen ser un poco más independientes. ¿A qué voy con esto? A que más que liderar son mucho más de trabajar a solas, y esto hace que no tengan este tacto humano muchas veces como para poder caerle bien a todo el mundo o pues entender problemas emocionales o personales de otras personas. Así que si lo vas a poner como líder, pues por lo general sale bien, pero sí tienen varias características a mejorar, por así decirlo. Así que bueno, principalmente el problema por lo cual no lo ponemos un poquito más arriba a estos dos es porque no manejan muy bien lo que es el recurso humano, la interacción con las personas, cómo trabajar con ellos. Son muy buenos trabajadores, son muy buenos como personas independientes, como bueno, lo hacen bien, ¿sí? El problema está en que su relación con las personas no es muy óptima, que digamos, a pesar de que sean muy funcionales. Al siguiente que tengo que poner a continuación es a ESFJ, que también cumple lo que es un buen rol de líder. A ver, hay algo muy importante que hay que saber acá, y es de que con esta personalidad hay un depende muy importante, pero que no es tan complicado de poder conseguir, que es el tema de los roles. Las personas SFJ tienen un fe por delante, esta herramienta cognitiva que se basa en los roles y los arquetipos, y si un SFJ se pone el rol de líder, lo que hace es analizar qué es lo que se requiere en este rol para poder cumplirlo con toda naturalidad, con toda frescura, y pues a pesar de que no sea muchas veces su primera forma que tengan de ser, sí se pueden adaptar a este rol que ellos mismos se autoimponen y a la vez pues conseguirlo de una manera bastante buena. Te vas a dar cuenta que si un SFJ no es líder de nacimiento, o sea, no está en comadera de líder, lo puede hacer con respecto a intentarlo un par de veces y pues sí le termina yendo bien. El tema de lo que es la gestión de los recursos humanos, o sea, el interactuar con personas, al inicio también hay un tema medio como que choca,
Pero mientras va conociendo a su grupo de trabajo, sabe bien cómo manejar con ellos, cómo hablarles, cómo interactuar, cómo motivarlos, cómo entenderlos y pues al final pues sí funciona muy bien de líder. Es una personalidad que realmente lo cumple bastante bien. La razón por la que no lo ponemos un poquito más arriba es porque depende mucho de la experiencia y esto muchas veces no le van a dar el tiempo como para que lo pueda hacer. Así que como no lo es a la primera, pues sí, ahí lo dejamos. Ahora vamos a trabajar con otro que es muy parecido a este, que es el de ISFJ, el anecdotista. Este tipo de personalidad es muy parecido al anterior, pero tiene más dificultades incluso. El tema del rol de líder, en primer lugar con los ISFJ, no suele ser un rol que se suele aplicar muy por lo general. Y esto ya sé que se les complica un poco lo que es esta repercusión en identidad. ¿Se da el caso? Sí se da, pero no es muy habitual como para ponerlo un poco más arriba. Además de esto, el tema de lo que son las relaciones humanas se le da chévere, se le da muy bien. Pero el tema de hablar con tanta gente o hablar en público ante tantas personas también es algo muy situacional. Esta personalidad es un claro ejemplo de sí puedo, pero se me complica no por capacidad, sino por un tema o bien de motivación o bien de sentirme cómodo con lo que estoy haciendo. Otra cosa que también tiene ISFJ en dificultad, para ponerlo más arriba, es el tema de la novedad. Cuando en tu grupo de trabajo pasan cosas raras, incrementan una persona nueva, una persona renuncia, el pobre ISFJ no sabe muy bien qué hacer. Y ahí sí, pues la capacidad de liderazgo muchas veces se le viene abajo por tener que designar a demasiadas personas. Y pues el tema de soy un líder se transforma en hagamos un equipo. Cosa que no es lo mismo. Con respecto a la siguiente personalidad, es la de INFJ. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. A ver, INFJ es una personalidad que, al igual que ISFJ, comparte el tema de poder saber hablar con la gente, saber seleccionar correctamente a las personas. Y cuando tú lo pones en papel al INFJ, realmente es un muy buen líder. Pero el problema con esta personalidad, por la cual no la ponemos más arriba, es porque tiene demasiada mentalidad. Una persona que es líder tiene que ser una persona un poco más activa, un poco más resolutiva. Y los INFJ sí son resolutivos, pero ¿qué cosa les piden? Tiempo. Cosa que a veces el tiempo en una meta no te lo van a terminar dando. Así que yo con estos dos tipos de personalidad, con ISFJ y con INFJ, yo lo que suelo recomendar es, mira, tienes una alta capacidad, lo que te digo es, búscate un compañero, búscate un colíder, alguien que puede estar contigo a la par para que tus beneficios, lo que tú puedes hacer bien, le aportes a la otra persona, porque el tema del recurso humano, manejar correctamente a las personas, saber comunicarse, saber resolver problemas emocionales es importantísimo cuando tienes un equipo de trabajo. Pero si vas a estar de líder, te vas a dar cuenta que también tienes que hacer cosas un poquito insensibles, como despedir gente, hablarle feo, regañar. Y estos tipos de personalidad sí lo pueden hacer, pero como que les incomoda, así que también hay que tenerlo en consideración. ISFJ y INFJ, honestamente, capacidad de liderazgo hay que tenerla en cuenta porque funciona mejor de colíder que directamente como un líder nato. Y bueno, ya que estamos aquí abajo, vamos a también hablar de uno que no le va tan bien, ¿sí? Que es el ISTP. ISTP es una personalidad que por lo general en el trabajo que tú lo pones es bueno. Casi siempre. Pero su problema principal radica en lo que son las personas. Una persona ISTP cuando está de líder, o sea, cuando está de trabajador independiente, lo hace muy bien. Pero cuando está de líder, no tiene en cuenta lo que son las emociones de las otras personas, o no las tiene como debería, se podría decir. Un ISTP, si te arma un plan de trabajo, un plan de negocio, te vas a dar cuenta que todo está bien hasta que aparece un tema emocional. Y cuando esos temas aparecen, no saben qué hacer, no saben cómo resolver, y esto los puede terminar socavando más de la cuenta. El ejemplo que les puedo dar, si tienen alguna serie o película en mente, es la de The Voice, no sé si la habrán visto, que el líder del equipo es un ISTP que es Butcher. Y el tipo personalmente y con su amiguito lo hace espectacular, pero todo el resto de cosas como que los deja botados. Y los pobres trabajadores tienen que ver cómo sobrevivir por ellos mismos. Es una personalidad que te dice básicamente, tengo resultados. Sí, en efecto tienes resultados, pero todo tu equipo está inconforme emocionalmente con lo que les estás brindando. Tus resultados son buenos, pero el problema está en que tus empleados te van a revelar, te van a dejar o algo mal va a pasar por ese caminito. Así que hay que tener eso en consideración con ese tipo de personalidad.
El siguiente que les quiero plantear es una personalidad que tiene algo bastante interesante. Y es la de INTP. A ver, INTP es una personalidad que, al igual que ISTP, le pasa esto de tener problemas con lo que son la gestión de las propias personas. Pero INTP, cuando va creciendo, mientras va experimentando, mientras va llegando a lo que es una conclusión, pasa, ¿cómo decirlo? De que sí logra a lo que es llegar, lo que es el algoritmo del liderazgo, por así decirlo. Sabe cómo responder, cómo pararse, cómo hablar, cómo resolver, y teóricamente hablando es bastante bueno. Pero ¿saben cuál es el problema con eso? De que esa forma de ser que acaban de lograr de una manera muy específica con las funciones cognitivas TINE y sí, se va para el piso cuando te das cuenta de que ya no tiene energía. ¿A qué me refiero con esto? La personalidad INTP es un introvertido, que a diferencia de los demás, su forma de recargar o mantenerse activo mentalmente con ganas de hacer las cosas es mediante el cuestionamiento, el entendimiento y el abstracto. Y siendo un líder te vas a tener que salir de ahí una gran cantidad del tiempo. Esto hace que aunque INTP pueda ser top líderes, literalmente por el tema de su forma que tiene de aprender, no lo pueda mantener durante mucho tiempo porque se va al burnout. Demasiado estrés, demasiada presión, demasiado... Tengo que estar así todo el tiempo y esto pues lo desgasta. Así que se podría decir que INTP es un buen líder. Sí y no, pero es por eso que lo ponemos aquí en se le dificulta, porque a pesar de que tiene toda la capacidad de efectivamente con el paso del tiempo, no lo puede mantener por temas de energía. Y cuando digo energía no me refiero a chakras, por si acaso me estoy refiriendo a energía mental, que básicamente hay un colapso. A ver, a continuación vamos a hablar de los dos que están casi hasta abajo. Y por favor espero no se ofendan, pero espero también me logren entender correctamente esto. El primero que vamos a poner aquí abajito es a ENFP. NFP no es líder. Es una cosa un poco extraña, vamos a explicarlo. NFP es una personalidad que por lo general cuando la gente lo sigue, quiere estar con ellos, es porque cree directamente en las palabras que los NFPs te dicen. ¿Por qué? Porque tienen bastante convicción para poder soltarte lo que piensan. Esto a la hora de poder motivar a la gente, poder ver lo que es el tema de la empatía con las otras personas, entender los problemas, funciona muy bien. Pero el problema está en varias cositas. Lo que es el seleccionar la meta y lo que es el solucionar los problemas y el tema de cómo ayudar a cada persona o cómo no ayudarlo. Los NFP son personas que cuando tienen algo en la cabeza, con el NEFITE, o sea, sus herramientas cognitivas, lo hacen y lo consiguen. Incluso cuando son temas de poder impulsar o mover gente. Pero el tema está en la prolongación. Muy parecido a lo que pasa con INTP, pero en este caso es un extrovertido, cosa que hace que sea un poco extraño. ¿A qué me refiero con esto? A que como tienes a un líder ENFP, por lo general no sabe para dónde llevar ahora la batuta o la cuchara. Porque cuando uno es libre e independiente y puede moverse donde se le canta la regalada gana, el NFP es feliz, libre, contento, porque si tienes en tu detrás varias personas que te están siguiendo, tú sabes que un error que cometas los va a llevar directamente a todos al barranco. O sea, todo mal. Y esto les trae un tema de estrés, presión y necesidad de estabilizarse. Y eso que esté ahí para un NFP sí le suele costar regular. Así que ese es el problemita que tiene esta personalidad con respecto a ser líder. Porque si se dan cuenta, sabe empatizar, sabe resolver. Pero ¿qué pasa? De que, por ejemplo, pónganse la situación. NFP, para fin de mes tenemos que hacer ventas. Y el NFP te dice, ya normal, agarramos como tal este equipo y lo hacemos muy bien. Pero uno del equipo te dice, oye, pero NFP, lo que pasa es de que yo estoy viendo lo que es un tema de desarrollo personal y mi espiritualidad, así que no voy a poder estar este fin de mes. Y el NFP dice, oh vaya, eso empatiza mucho conmigo porque yo también he estado ahí hace 4 años. Está bien, no te preocupes, te entiendo. ¿Y qué pasa? De que ahora hay un hueco, básicamente por razones emocionales. Y ahí también tienen otro problema porque hay que ver cómo solucionar ese hueco que se acaba de crear solamente por no saber decir que no. ¿Por qué? Por resonancia emocional. Que es otro problemita que va por ahí. NFP como líder tiene puntos muy fuertes y tiene puntos muy débiles. Así que por eso lo pongo aquí como mejor otro sistema de liderazgo. Un sistema en el cual pues haya varios líderes o varias personas que puedan tener la batuta al mismo tiempo. Espero se entienda y espero no se lo tomen a mal en NFPs, que ya ustedes saben que yo los quiero mucho. A ver, la otra personalidad que tenemos que poner acá en el liderazgo mejor otro es a ISFP. Y me va a perdonar el señor Eren Jaeger, si es que saben a quién me refiero. Pero con respecto a lo que es el liderazgo, ¿cómo decirlo? Esta personalidad
Se suele enfocar en una de las características del liderazgo en vez de agarrar todo al mismo tiempo. ¿A qué voy con esto? A ver, lo que mencioné anteriormente es el tema de tener en cuenta las capacidades que tiene este tipo de personalidad. En Phi y en C tienen una capacidad para poder resolver problemas propios, que les motiven o que les empaticen. Pero una persona ISFP no puede empatizar con todo el mundo al mismo tiempo, es uno a la vez. Así que va por ahí, el tema de lo que es la focalización de la meta se la puedes plantear, pero como no le puedes plantear la metodología, muchas veces o demora o trata de agarrar otro sistema que no le termina satisfaciendo. Otra cosa es el tema de los trabajadores y empleados de que no se le revelen. También pasa porque hay cosas que ISFP hace porque le gusta, porque va con su identidad, y eso es más importante incluso que lo que algunos trabajadores piensen o necesiten. Así que hay que tener esto en cuenta cuando lo tienes de líder, porque como te darás cuenta es mucho enfocado hacia uno mismo y no tanto enfocado hacia las otras personas. Incluso cuando quieren enfocarse en otras personas, esto es tan personalizado que no es funcional para la mayoría. Eso significa de que ISFP puede ser un buen líder siempre y cuando tengas personas que creen drásticamente en ellos y sus metodologías, porque le gusta lo que hacen o cómo específicamente lo hacen. Así que ponerlo como líder de un lugar en general no funciona muy bien, pero sí para algo demasiado concreto, demasiado específico, porque ahí destacan porque este gusto que tienen en algo concretamente lo potencian bastante. Pero como eso no pasa cuando trabajan, por ejemplo, como líderes de un McDonald's, al piso. Para que se haga la idea a que me estoy refiriendo. Así que ISFP lo ponemos aquí en liderazgo. Mejor otra manera de poder plantearlo, porque ser líder está medio extraño, medio... A ver, ya que estamos hablando de estos dos tipos de personalidad, vamos a pasar a sus contrapartes, que son parecidos, pero que el día de hoy van a estar en el llamado no clasificable, que es INFP y ENTP. A ver, empecemos con NTP. Una persona en NTP como líder es básicamente lanzar una moneda o un dado y ver qué pasa. ¿Por qué lo digo? Con respecto a lo que es el tema de la focalización de la meta, los NTPs en algunos casos te la entienden y te la siguen correctamente, y en otros casos van por una dirección totalmente opuesta o divergente para poder llegar a lo que se está planteando. Cosa de que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Otra cosa que tienes que tener en consideración con ellos es de que el tema de hablar con las personas y entenderlos y resolver sus problemas de los empleados, sí lo pueden hacer. Y la verdad es que lo hacen bastante bien con esto del T y F. Pero el problema principal por la cual ponemos a NTP en un no clasificable como líder es por el Fe. ¿A qué me refiero con esto? Esta personalidad, la manera de ser un buen líder requiere directamente del Fe. ¿Por qué? Porque el Fe es el arquetipo, o sea, la identidad externa que ellos utilizan para poder llegar a una meta en concreta. Y aquí como tal tienen que adaptar un arquetipo propiamente. En plan, soy el jefe duro, soy el jefe responsable, soy el jefe divertido, soy el jefe mandón, soy el jefe chistoso. ¿Qué tipo de jefe soy? Y en base a esa identidad externa que te venden, o sea, que tanto a sus superiores como a las otras personas, o incluso a los propios compradores o las personas con las cuales van a trabajar, es lo que principalmente va a ver qué tanto éxito o fracaso tiene a nivel de líder. Ya que algunos NTP son muy reservaditos, otros saben hablar pero son tan graciosos y optimistas que nadie los toma en serio. Hay otros NTPs que son demasiado bruscos, hay de todo, porque el tema de la identidad externa depende mucho de cómo los perciben físicamente y su propia capacidad oral que han desarrollado. Así que NTP como líder, literalmente vas a ver algunos que son Dios encarnado básicamente, que es como que hace de todo, el tipo sabe todo. Te habla, te comenta, te argumenta, te resuelve, te entiende. Pero vas a ver otro NTP, es como que, oye, el tipo utilizó mi problema y se distrajo en otra vaina y al final procrastinó, y el tema de llegar a fin de mes, o sea, al final se postergó porque supo argumentar a la otra persona para que lo posterguemos un mes, y al final nuestro NTP se fue a otro proyecto a mitad de camino y al final nos dejó a todos botados. Es como que, ¿tanto un solo tipo de personalidad? Sí. ¿Por qué? Porque esta personalidad con respecto al tema de ser líder tiene lo mejor y lo peor de cada mundo. Y no depende de su tipo de personalidad en este caso, sino en cuáles son los stats, si es que se quiere entender, que más le ha subido el NTP para ver para dónde se va. Así que si tienes un líder, una persona que esté encima tuyo que es NTP, reza al cielo porque te haya tocado uno bueno. Porque hay unos NTPs líderes que son... lo único que puedo decir de esta personalidad. Bueno, pasando a la siguiente, que es INFP.
INFP es una personalidad que es algo bien interesante de poder hablar. INFP es una personalidad que de manera natural, no es líder, seamos francos. Pero INFP tiene algo que otras personalidades no tienen, y es esto del Phi, Ne y Si. Su procesamiento completo los lleva a una ruta en particular que les permite conseguir sus metas. Si el INFP desde que está más o menos adolescente dice yo quiero ser líder, te vas a dar cuenta que este pensamiento termina dando vueltas, termina arraigándose a la identidad. La identidad se convierte en ideas. Las ideas comienzan a partir por aquí, por allá, por aquí, por allá, y con el tema de sí comienzan a experimentar cómo hacerlo correctamente. ¿Qué pasó? Tienes un INFP que se está metiendo en lo que son habilidades blandas como el tema de liderazgo, hablar en público, manejo de recursos, con T, no, sin T, como punta de finesi. Y antes de que te des cuenta tienes una persona INFP que tiene esta capacidad de liderazgo. Y esto, a mi parecer, es algo que lo hace bastante interesante porque es un depende extremadamente amplio. De que algunos INFP esto de liderazgo les vale tres pepinos y pues no son líderes para nada. Son mucho más individualistas, a su ritmo, a su forma de hacer las cosas. Ahora, otra cosa interesante es de que algo que debería pasarle, como a INTP, es el tema de estar en esa faceta de líder, que yo conozco a todo el mundo y soy líder, se les acaba la batería. A esa personalidad no le pasa, ya que cuando un INFP es líder de algo que le gusta, su recarga de energía se basa en su identidad y su gusto. ¿Qué significa eso? Que mientras más líder sea, más ganas le da de seguir siendo líder. Casi como si fuera una personalidad extrovertida que no se le acaba la batería, pero en este punto específicamente. Ahora, el tema de lo que es el liderazgo también tiene que ver en una ruta en particular, ya que no vas a ver un INFP que es tan positivo siendo líder en una cosa como en otra. Es como que, oh mira, para el campamento sí soy un super líder, para la iglesia también soy un super líder, pero para poder manejar a mi equipo de trabajo de aquí de la universidad, yo no conozco nada. Así que otra vez se abre este problema de dónde y cuándo ser este líder. INFP es una personalidad que la capacidad de liderazgo depende mucho de su motivación, como ya se habrán dado cuenta, y dónde lo vas a poner específicamente, ya que también el tema de su conocimiento por la función NE que tienen puede ser bastante amplia como para resolver un montón de problemas. ¿Qué más le puedo decir honestamente? INFP como líder es espectacular o una miércoles, va a depender mucho de su Phi y de su NE, y qué tanto lo haya practicado con la función sí. Así que me parece claro con INFP. Antes de abrir el top me estaba faltando uno, ¿cierto? Que es la de ESFP. Esos van acá. Sorry por dejarlos hasta atrás. SFP es un tipo de personalidad que es muy bueno con respecto a lo que son las metas. Y primero vamos a compararlo con los otros, ¿vale? Con NFP, a pesar de que son personalidades parecidas por esto del Phi y el T que está al medio, la diferencia principal es de que ellos tienen C. C es una herramienta cognitiva mucho más directa, mucho más concreta, mucho más de no me voy a despistar, no me voy a abstraer, no me voy a ir por las ramas, voy a ir al problema directamente y me lo soluciono. Y únicamente cuando yo lo solucione recién paso a otra cosa. Esto hace que este problemita que tiene el NFP de distraerse, con el SFP es como que me distraigo pero lo resuelvo. Y esto que está aquí es un punto muy a favor. Por una personalidad que sí suele ser un poquito dispersa, no por mente, sino por lo que puede captar por los estímulos externos. Así que me parece algo bien interesante. Este tipo de personalidad de los SFP, aquí les hago un poquito de trampa. Y es que son buenos líderes siempre y cuando no les pongas un mecanismo concreto para hacer las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Esta personalidad es muy buena consiguiendo sus propias metas, pero no le gusta tanto el hecho de poder seguir patrones o reglas. Entonces, si tú le pones la meta, pero no le pones la forma, te vas a dar cuenta de que se les hace mucho más fáciles para ellos. En plan, oye SFP, tenemos que tener las fotos en tal lugar, en tal momento. Tienes que hacer lo que es la grabación el día de mañana, de 3 a 4, y es como que, cállese jefe, yo lo entiendo que me quiere ayudar, pero ¿usted qué me dijo? Necesita las fotos lindas, felices en el reporte de mañana a las 5, ¿cierto? Ya, no me diga más, yo lo hago. ¿Y qué tienes a la persona SFP que mueve tierra y cielo para poder conseguir todo esto? Si hay personas involucradas, lo hace. Si tiene que hablar con una persona, lo hace. Si tiene que empatizar con la gente, lo hace. Y eso también es cierto. Esta personalidad, los SFPs, su capacidad empática, por cómo funciona su mente, suele ser bastante rápida. Es como que, oye, tiene quien es FP líder, te quiero comentar lo siguiente. Es como que ya, cállate, dime qué te pasa. Se te murió alguien, ¿cierto? Sí, ¿cómo lo supiste?
Mi ojo, no importa. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Quieres un poco de ayuda? ¿Quieres tomarte el día libre? Sí, ok, lárgate. Digo, ok, vete, tómate el día libre. Lamento mucho tu pérdida. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Y el SFP resuelve. Ay, pareciera como, ¿cómo les puedo decir? Ese tipo de personalidad de los SFPs van a darse cuenta de que a pesar de que son personas emocionales por tener una función phi, también son bastante directos, ya que esta emocionalidad suele ser bastante fluctuante entre lo que son las metas que se estén planteando en ese momento. Y cuando lo tienes de líder, pues eso se nota bastante, créanme. Porque saben diferenciar entre lo que es su propia empatía y resolución con lo que es la focalización que tienen ya en la meta planteada. Así que, a mi parecer, es una personalidad bien interesante para trabajar de líder. Pero es como digo, contadito, porque mientras más estructura le pones, peor te sale. Así que hasta aquí con SFP. Ya entrando al top de personalidades hasta acá arriba, vamos a empezar como que en orden. La que tenemos acá es ASTP. Todo lo que les dije de ESFP, aquí pasa casi exactamente igual. Una personalidad carismática, una personalidad que sabe hablar con la gente, una personalidad que sabe entenderte, una personalidad que resuelve en tiempo presente. Es una personalidad también que su problema, al igual que SFP, es darle mucha estructura. A STP tienes que darle como tal cuáles son las metas y te vas a dar cuenta que ellos lo logran hacer por su propia cuenta, utilizando su propia mentalidad, sus propios recursos. Y cuando digo recursos me refiero a tanto lo que tienen en el mundo físico como también a las personas que tienen disponibles. Es como que, oye, Pepito 1, 2, 3 no está disponible. Bueno, mañana le mandamos un reporte para despedirlo. Pepito 1, 2, 3, 4 sí está, ¿no? Ya bacán, trabajamos con él. Oye, que esto, que el otro, y al final lo terminan resolviendo. Ese tipo de personalidad para lo que es un tema de liderazgo también funciona muy bien porque cumple cosas muy positivas, como lo que pasa con NFP, de que la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque el tema de su carisma ayuda bastante. El tema de ser dispersos, igual. Esa dispersión sirve para lo que es un tema de resolución, en este caso, a diferencia de NTP o con ENFP. El tema de lo que es la diferencia con NTP, si se hace la idea, también tiene que ver con los arquetipos. Los arquetipos que dominan los ESTPs no son tan extensos como los que tienen los STPs. Pónganse, ¿cómo decirlo sin ofender? En NTP van a darse cuenta que hay al menos unos 20 a 25 arquetipos distintos de NTPs con los cuales pueden trabajar. Estoy dando un número, no al azar, sino un aproximado. Pero con STP hay una cantidad mucho menor. Pónganse, hay unos 5 o 7. Y esto hace que la cantidad de posibilidades de resolución ya no sea tan extensa. Ya no sea como tirar un dado de 20 caras, sino sea como lanzar una monedita. Y pues que te salga la mejor, pues justamente estamos hablando de líderes. Así que aquí también STP resuelve bastante bien el tema de lo que es el liderazgo. El tema de que los empleados se le vayan a venir encima, ellos también lo resuelven a punta de conversación y argumentos. Así que también están muy bien en eso. Tenemos ahora a tres tipos de personalidad. Los NFJ, NTJ y ESTJ. Me parece que ya todos saben cuál es la personalidad que va a estar hasta arriba, porque es la que maneja, ¿cómo decirlo? Los mejores puntos que tienen ambos tipos de personalidad anteriormente mencionados. Así que una disculpa, pero vamos a trabajarlo así. A ver, ponemos a NFJ y a ESTJ ya de una vez. Hablemos como tal de sus problemitas. Sí, y luego todo lo bueno porque también tienen cosas en común. A ver, en primer lugar con respecto a ESTJ, la personalidad de esta de acá, la ESTJ. ¿Cuál era su nombre? Así ya me acordé, ya es el optimizador. ¿Saben por qué se llama optimizador? Porque lo que hace es literalmente optimizar. Agarra un sistema y lo termina mejorando. Cuando tienes una persona STJ de líder, la verdad es que con respecto a la selección de metas, lo hace muy bien. El resolver la meta, lo hace muy bien. Resolución de problemas, también lo hace bastante bien. Sobre todo cuando ya tiene experiencia en ello, lo hace muy bien. ¿Qué más es el tema de lo que es el tema del trato a los empleados? Por lo general, los STJs a la hora de tratar a las demás personas no suelen destacar por su tino o por su expresión y forma de hablar. La razón por la que STJ no va más arriba es porque cuando hay problemas emocionales en el entorno, no son de poder resolverlos correctamente. Y eso trae un problema. ¿Qué significa eso? De que si eres muy abusivo, muy renegón, muy aplastador o no tienes en cuenta las emociones de la gente que estás a cargo, estas personas se te van a rebelar.
¿A qué me refiero con eso? A de que ya no te van a hacer caso, van a buscar otro líder o pues básicamente ya no van a querer trabajar o hasta van a renunciar. Y una empresa, si no tiene como tal personas para poder trabajar, está vacía. Y si está vacía, pues no hay cómo generar. Ese es el problema con STJ. STJ es una personalidad que sirve bastante cuando hay no tanta emocionalidad en el entorno, pero sí hay como tal esto de poder conseguir metas concretas y específicas. Incluso el tema de ir mejorando sistemas es algo que también caracteriza mucho este tipo de personalidad. Así que con respecto al tema de liderazgo, el tema de hacer que los usuarios, los trabajadores no se aburran, también lo tienen en consideración. El único problema, como ya se habrán dado cuenta, es el tema de lo que es la emocionalidad o la empatía para hablar con otras personas. Así que no sé si se acuerdan que hablé de lo que es un co-líder. Este problemita que tiene STJ, ¿saben quién lo puede resolver? Teniendo como co-líder o como persona muy cerca tuya a ISFJ o a INFJ. ¿Por qué? Porque ellos sí saben manejar el recurso humano y la manera de poder expresarse. Así que ahí lo tienes. A ver, pasemos con ENFJ. Ya antes de... Ya pongamos de una vez al NTJ acá arriba. Ahorita hablamos de NTJ. A ver, ENFJ es una personalidad que con respecto a todos los puntos se van a dar cuenta que lo cumple muy bien. El tema de lo que es el trabajo en equipo, el tema de poder manejar al grupo, lo cumple. Selección de metas, la cumple. Forma de llegar a la meta, la cumple. Una mente que prevé para poder ver varias alternativas antes de que pasen, también está buenísimo para el hecho de conseguir metas. El tema de ser una persona activa, porque tiene C, también lo cumple. Entonces, ¿por qué ENFJ no está como mejor líder si pues todo viene hasta acá? Si incluso suelen ser personas bastante carismáticas por cómo son y el tema de cumplir sus roles específicos. Incluso roles mixtos o complicados, porque el tema de ser un líder cariñoso o empático tampoco no es tan habitual, pero también existe. Entonces, ¿por qué no lo ponemos más arriba? El problema con NFJ como líder es el pecar de emocional. Pero Daniel, yo como NFJ sé separar mi trabajo de la otra cosa. Sí, pero no te engañes. El tema de tu corazoncito, a pesar de que tu mente lo tenga claro, te vas a dar cuenta de que va a hacer que des tu brazo a torcer en más de una oportunidad. Y eso que está ahí, si bien puedes delegarlo, alguna persona se va a salir perjudicada por esto que no es justo que se lleve dicho problema. Y esto a la larga te va a terminar perjudicando a ti y al resto del equipo. ¿Por qué? Porque a punta de palabras, a pesar de que eres muy bueno con esto, te va a terminar complicando más de la cuenta cuando ya se va acumulando entre varias personas. Los NFJ como líderes son espectacularmente buenos, tienen un montón de cosas en consideración, pero su problema viene a ser siempre su corazoncito. Su corazón, que es tan emocional que permite que ayuden o apoyen a otras personas, puede hacer que se aprovechen de ellos. Y cuando una persona es líder, esta valla emocional que se tienen que poner, muchas veces lo logran, pero incluso luego se pueden sentir mal al respecto. Así que hay ese problema de la emocionalidad, hay que saber trabajarlo correctamente. ¿Cómo quieres solucionarlo siendo NFJ? Yo te lo digo directamente. Consíguete a una persona thinker, una persona que en sus letritas sea la letra T y que te sirva de consejero o de co-líder o de ser tu mano derecha para que te pueda ayudar con ese tipo de decisiones en forma de gestión. Lo mejor que puedes hacer es tener un consejero. Así que mucha suerte con eso. Si no, NFJ, seguro que estaría hasta arriba. Y ya bueno, quien está hasta el tope, en el top del top del top de mejor líder, y me van a disculpar que suena egocéntrico, pero es ENTJ. ENTJ es la mejor personalidad para lo que es el liderazgo porque cumple con todo y más para variar. Así que vamos por partes. Viendo los puntos que mencioné al inicio. A ver, teniendo en cuenta lo que son las habilidades de este tipo de personalidad, tiene T, Ni y C. ¿Qué significa esto? Sabe lo que es manejo de recursos de manera innata. Sabe ver qué es lo que conviene. Sabe moverse en base a cuánto se gana y cuánto se pierde. Es una personalidad que es un poco insensible como para poder tomar decisiones frías y secas. Es una personalidad que el tema de la prevención ayuda como tal a evitar contingencias antes de que pasen. Tanto cositas pequeñas como cositas grandes. Sabe cuáles son los pasos a poder seguir para llegar a una meta en concreto. Y también el tema de lo que es la información proyectiva hace que pueda personalizar un plan o una ruta específica para cada uno de los trabajadores que tiene en consideración. Porque también tiene en cuenta en cómo va a interactuar la persona A con la persona B. Para mejorar incluso la productividad entre dos personas o incluso evitar problemas o contingencias. No porque
porque le importa emocionalmente las personas que están ahí, sino porque sabe que personas discutiendo o peleando no son productivas y en realidad son contraproducentes. Y eso suena muy en estilo lo que acabo de decir, pero va por este camino. Así que NTJ hasta aquí va full. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de lo que es la función C. El tema de no quedarse tanto tiempo en la cabeza, sino accionando. Pensar, adelantarse, accionar. Y así constantemente con todas las cosas. Esto en la hora de trabajarlo con el liderazgo hace que también muchos NTJs, a pesar de que no tengan la habilidad social, aprendan lo básico como para poder hablar con las personas que estén debajo, las personas de las cuales son líderes de su grupo, para que ellos puedan hacerles caso y no ir en contra y no rebelarse. Otra cosa es que con esto del NI, los NTJ ven quién se va a rebelar, quién está causando problemas y de una pues lo cortan. Y cuando digo lo cortan no me refiero a que lo despiden. Bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos hablan con la persona para poder ver de solucionar su problema antes de que se transforme en algo mucho más grande. Así que esta personalidad, por donde tú la veas, tiene un montón de beneficios, de cosas positivas para cumplir con lo que es el rol de líder. Ahora, solamente decirles una última cosa, y es de que a pesar de todo lo que les acabo de decir, NTJ no es sinónimo de líder. No todos los NTJs les gusta ser líderes, no todos les gusta liderar, pero es un rol de que muchas veces les otorgan o ellos mismos toman, porque básicamente tienen todas las capacidades de manera innata como aprendidas en el paso de su vida, como para llegar a serlo. Así que es la principal razón por las cuales siempre vas a ver que relacionan a NTJ con líder. Ahora ya sabes como tal cuáles son las razones, pero esto es un estereotipo. Sí, yo sé que lo estoy poniendo como tal de líder, estoy explicándolo, pero es un estereotipo. Así que bueno, gente, sin más que decir, la personalidad que ha ganado aquí como mejor líder el día de hoy es la de ENTJ. Y eso sería todo, pero nos volveremos a ver, te lo aseguro. Si quieres una sesión conmigo, ya sabes que el enlace lo tienes en la descripción, está en Vento. O si quieres leer más sobre la teoría de personalidad que estamos utilizando, también está en Vento. Ese enlace te lleva como tal a muchos lugares, francamente. Así que bueno, eso sería todo, pásale bonito y recuerda que un tipo de personalidad no te encasilla. El sistema te da las herramientas y tú decides qué hacer con ellas. Hasta luego, la vida es bella y tenga un día excelso.